El sin cara. No tengo muchos recuerdos sobre mi infancia, y a decir verdad tampoco recuerdo gran parte de mi adolescencia. Sin embargo, sin lugar a duda el recuerdo que siempre me acompañará es el de cuando solo tenía 15 años, un recuerdo que permanecerá conmigo hasta el último día de mi vida. Crecí en un pueblo a varias horas de la ciudad, aquel era un sitio repleto de cultura, costumbres y tradiciones hermosas, sin lugar a duda este era el sitio perfecto para criar a tus hijos, de haberlos tenido me hubiera encantado tener la oportunidad de hacerlo, ya que este era bastante seguro. Lo que más recuerdo que caracterizaba a este sitio era la inmensa superstición que tenían sus habitantes, las historias y leyendas sobre brujas, nahuales, el diablo y duendes eran bastante frecuentes en reuniones con amigos o historias que contaban tus abuelos. En lo personal aquellas leyendas eran para mí lo mejor del mundo, no había leyenda o relato que no supiera al derecho y al revés, ya que desde niño había mostrado mucho interés junto con mis amigos, con los cuales siempre intentaba encontrar nuevas leyendas en el pueblo, las cuales de hecho para mi fortuna eran bastante variadas. Pero sin lugar a dudas había una historia la cual resaltaba sobre todas ellas, esta se trataba de la leyenda del sin cara, la cual era por demás la favorita entre los niños y adultos. Aquella contaba la existencia de un ser tan alto como un árbol, el cual también era inhumanamente delgado, y por si esto no fuera suficiente el rostro de aquel ser era inexistente. Las historias sobre su origen se dividían en que este se trataba de un secuaz del mismo demonio. Otros contaban que este se trataba de un chamán, al cual le había caído una horrible maldición después de experimentar con magia negra. Aunque nadie se ponía de acuerdo respecto al origen del sin cara, una cosa sí era segura, y era que todos en el pueblo podían jurar que el sin cara era real. No había persona mayor en el pueblo que no asegurara haberlo visto en el cerro, inclusive mi padre, el cual era un escéptico, aseguraba haberlo visto adentrándose en la maleza y perdiéndose en la oscuridad del cerro en una noche de neblina, en la que éste regresaba de cortar madera. Todos aquellos avistamientos tenían algo en común, y este era que nadie, absolutamente nadie había visto a la criatura frente a frente, todos aseguraban haberla visto a lo lejos, de espaldas o perdiéndose entre la maleza del cerro. De la misma forma aseguraban que de topártelo de frente sería lo último que verías, ya que te arrancaría el rostro sin más. Al ser yo un niño, creía en todas y cada una de aquellas historias, sin embargo, mientras más crecía todas aquellas historias comenzaban a hacérseme algo ridículas y sin sentido, me jactaba valientemente de haber ido al cerro miles de veces y que en todas mis visitas jamás había visto algo parecido como aquella criatura. Hablaba de eso con mi grupo de amigos, los cuales eran, Paolo, él era el más joven del grupo, lo único que recuerdo de él es su cabello rizado y negro, también estaba Esteban, de él lo único que podría recordar es que usaba unas gruesas gafas y por último estaba Antonio, recuerdo todo sobre él, era más alto que yo, tenía unos ojos color avellana y un cabello grueso y castaño, él había sido quien me había metido al grupo de amigos, por lo que de todos ellos era al que yo era más cercano. Estábamos a principios de diciembre, cuando Antonio volvía de visitar a unos familiares en la ciudad y había vuelto obsesionado con un programa de televisión. Antonio no era muy bueno explicando nada, pero pudo explicar lo suficiente para convencernos de crear nuestro propio show de eventos paranormales. Aunque a decir verdad no estoy seguro de si se le podría llamar show paranormal a un montón de niños grabando y tomando fotografías con un muy antiguo teléfono, el cual tenía una pésima resolución. La idea era bastante simple, algunos conocidos contaban una leyenda la cual aseguraran haber experimentado, nosotros iríamos al lugar de los hechos y nos jactábamos de desmentirla. Aquello pareció ser entretenido por un tiempo, hasta que Antonio, aburrido, tuvo una buena idea. Había estado por días intentando de convencernos de ir toda una noche al cerro con el único propósito de desmentir aquella historia del sin cara. Yo no estaba muy seguro al respecto, y no era porque creyera en esas historias, sino que de noche en aquel cerro, de lo último que debíamos preocuparnos era de encontrarnos a aquella extraña criatura.
Aún así, la mayoría del grupo fueron convencidos por Antonio, y como todo adolescente lo último que quería era que mis amigos pensaran que era un miedoso, por lo que todos convencimos a nuestros padres de que pasaríamos la noche en casa de Antonio, y Antonio por su parte dijo que se quedaría en mi casa. Con aquellas coartadas nos encaminamos al cerro, en donde para ser francos, no pasó nada interesante durante las primeras horas. Para aquella expedición Antonio había conseguido un mejor teléfono, para que así de esta manera según él tener con qué documentar. Pasamos un rato tan tranquilo, que a todos ahí casi se nos olvidaba el propósito real de aquella excursión. Luego de detenernos a descansar un poco, Antonio comenzó a ver las fotografías tomadas durante el viaje. Fue muy grande la sorpresa de todos cuando nos mostró cómo en una de las fotografías, aunque un poco borroso, podía verse la forma de un hombre extremadamente alto e inhumanamente delgado. Ante aquel descubrimiento muchos de nosotros intentamos darle una explicación lógica. Cosas como que se trataba de árboles, los cuales debido a sus ramas simulaban aquella silueta, un efecto de la luz, o podía ser únicamente que ese teléfono solamente no había enfocado bien lo que eso era realmente, y nosotros solamente nos estábamos imaginando cosas. Pero esas explicaciones no eran suficientes para convencer a Antonio, el cual propuso volver exactamente al punto donde se supone que estaría la criatura en la fotografía. En un principio todos nos negamos, estábamos cansados de tanto caminar, y a decir verdad no era como si nos interesara realmente el desmentir o validar la existencia de aquella criatura, pero Antonio, el cual nunca aceptaba un no como respuesta, insistió tanto que finalmente cedimos a volver. Una vez en el lugar, Antonio comenzó a tomar tantas fotografías como podía, hicimos una recreación del momento en el que la misma fue tomada, e inclusive Antonio llegó a exigir a la criatura aparecer si es que en verdad existía. Para fortuna de todos pronto desistió de todo aquello, y viendo que muy pronto seríamos cubiertos por la noche, decidió que deberíamos buscar un sitio donde dormir. Una vez levantadas las tiendas de campaña, nos encontrábamos sentados alrededor de una fogata, hablando de trivialidades y contando historias de terror. Para ese momento inclusive Antonio parecía haberse relajado y haber dejado el tema del sin cara de lado. Recuerdo que yo me alejé un poco de todos para orinar, y mientras estaba en lo mío, escuché un sonido extraño. No parecía como ningún ruido que hubiera escuchado antes, era muy parecido al de huesos crujir, pero de una forma lejana y al mismo tiempo era casi como si esto ocurriera justo encima de mí. Intenté acoplar mejor mi vista a la oscuridad de la noche, sin embargo, por más que lo intenté, lo único diferente que pude notar fue el cómo las ramas de algunos árboles se movían en dirección contraria al viento, era casi como si alguien o algo las empujara en dirección contraria. Sin embargo, decidí restarle importancia, después de todo esto podía deberse a animales. Por lo que decidí volver con mis amigos y no mencionar nada al respecto, después de todo lo último que quería era devolverle la idea a Antonio. El resto de la noche fue grandiosa. Llegó la hora de dormir, yo compartiría la tienda con Antonio mientras que Esteban y Paolo compartirían la otra. Cuando estaba a punto de quedarme profundamente dormido, sentí como mi amigo comenzaba a moverme insistentemente hasta que finalmente le respondí con que me dejara tranquilo. Solo me silenció y apuntó temblorosamente fuera de la tienda de campaña. Completamente somnoliento, miré hacia donde señalaba. Fue entonces cuando miré la silueta de lo que parecía ser como una araña gigante. Sin embargo, una vez que mi cerebro pudo despertar del todo, supe que no podía tratarse de una araña, ya que parecía únicamente tener 4 extremidades, las cuales eran extremadamente delgadas. Miré a Antonio, el cual a pesar de la oscuridad, podía ver la cara de terror que tenía. Yo intentaba encontrar una explicación a todo lo que estaba pasando, mientras veía aquella silueta caminar a 4 patas por todo el lugar. Por un momento me pareció escuchar que estaba revolviendo las sobras de comida y dulces que habíamos olvidado alrededor de la fogata. Una parte de mí quería convencerse de que una vez que viera que no había nada para alimentarse, así como había llegado de la misma forma se iría. Tomé la mano de Antonio en la oscuridad,
intentando convencerme de que era para tranquilizarlo, aunque la realidad era que yo buscaba aquella tranquilidad de su parte. Para mi suerte parecía también necesitar aquel confort, por lo que él apretó mi mano con fuerza, y casi podía jurar que rezaba en voz baja. No sabía hasta aquel día que Antonio supiera tantas oraciones, pero hasta cierto punto aquellos rezos me ayudaban también a tranquilizarme. Aquello solo funcionó por breves instantes antes de que ambos escucháramos a Paolo y Esteban gritar. Aquellos gritos aún perforan mi alma cada vez que los recuerdo, eran gritos de profundo terror. Esos gritos hicieron que mi cuerpo entero se estremeciera y no me permitiera pensar más allá de que esa criatura no se trataba de ninguna otra, más que del Sin Cara, que Paolo y Esteban habían sido sus víctimas, y pronto Antonio y yo seríamos los siguientes. Para mi suerte Antonio pudo sacarme de aquel trance sujetándome muy fuerte de la mano y sacándome casi a rastras de la tienda de campaña. Una vez afuera la luz de la luna iluminaba perfectamente a aquella criatura la cual se hallaba de espaldas, justo hacia la tienda de campaña de mis amigos, de los cuales gritaban y suplicaban por ayuda. El miedo incrementaba dentro de mi ser, inclusive el respirar se estaba volviendo difícil. Fue entonces cuando con dolor observé cómo la criatura daba media vuelta directo hacia nosotros. Al ver a la criatura, era casi como si sus ojos, nariz y boca hubieran sido sellados permanentemente por una capa de piel. Era sin duda una escena alarmante que hizo estremecer mi cuerpo entero. Ni siquiera pude percatarme de cuando ese horrible ser acercó su huesuda mano hacia mi cara, y lo noté hasta que sentí un ardor justo a la mitad de la misma. Aquel fue un dolor que parecía casi como si mi piel ardiera. Para mi suerte Antonio me apartó antes de que pudiera hacer lo mismo con el resto de mi rostro. Salimos corriendo, me di cuenta de que ninguno de los dos tenía zapatos hasta que llegamos a un camino lleno de piedras, y con la criatura detrás de nosotros el retroceder no fue una opción. Era doloroso el tan únicamente apoyar un pie, pero sin duda el miedo de tener a aquella criatura detrás de ti era el suficiente incentivo como para continuar. Sentía mis pies sangrar y aún podía escuchar a la criatura, lo cual era extraño, ya que no tenía rostro. Antonio parecía afectarle esto más que a mí, puesto que tropezó y se golpeó la cabeza muy fuerte dejándolo aturdido. Por mi parte intenté arrastrarlo, los pies me dolían al igual que las manos por el frío. Veía a Antonio sangrar. Al mismo tiempo que veía la maleza moverse mientras la criatura se acercaba, podía escucharlo cada vez más cerca de mí. Antonio comenzaba a temblar, no tenía idea de qué hacer, por lo que tomé la decisión de dejarlo. Cuando lo hice, casi podría jurar que escuché a la criatura reír. Aunque bien podría ser únicamente mi culpa, la cual me carcomía en ese momento, tanto como me carcome ahora, el dolor de dejarlo atrás era más intenso, inclusive que el dolor de mis pies, los cuales ya estaban bastante ensangrentados. No tengo idea de cuánto corrí después de dejar a mi amigo, pero no me detuve hasta toparme con un hombre el cual cortaba leña, lo cual no ocurrió hasta cuando los primeros rayos del sol comenzaban a asomarse. Tenía los pies prácticamente destrozados por el camino, pero nada de eso importaba en ese momento. Recuerdo muy poco del trayecto de regreso al pueblo, solo recuerdo que el hombre me subió a su burro mientras me preguntaba qué me había ocurrido en el ojo. Fui llevado al hospital del siguiente pueblo para atender mis heridas, ya que ahí no había suficiente equipo como para atender todas estas. Después de horas hubo una búsqueda exhaustiva para buscar a mis amigos, pero Paolo y Esteban pudieron llegar a sus casas sin problema, y tiempo después pudieron dar con Antonio. Se encontraba desmayado, con sangre en su cabeza, y lo llevaron rápidamente al hospital para tratar sus heridas. Todos nosotros contamos lo que nos ocurrió, les dijimos a todos que habíamos visto al Sin Cara, y la mayoría no nos creyó. Esa situación me cambió bastante, dejé de hablar con mis amigos, ya que me culpaban por lo que le había pasado a Antonio. Mis padres decidieron que sería mejor que me mudara a la ciudad con una tía. Estuve varios en terapia, y aún así las pesadillas nunca se han ido. Me gustaría decir que aquello terminó ahí. El sanar heridas del pasado suele ser reconfortante y hasta admirable para algunas personas, pero para mí, no fue exactamente lo que esperaba.
Luego de la muerte de mi madre me vi obligado a volver al pueblo donde crecí. Aún recuerdo cómo abandoné ese lugar jurando no volver nunca más. A pesar del pasar de los años, mucha gente aún pudo reconocerme. Después del funeral de mi madre, tomé algunas cosas de la casa que eran importantes para ella y decidí salir de aquel pueblo. Al salir del pueblo, tenía que pasar casi por la orilla de aquel horrible cerro y hasta cierto punto intentaba convencerme de lo que la psicóloga me había dicho. La idea de que todo lo sucedido no había sido más que mi imaginación. Relato escrito y adaptado por Canek Hernández.